Aquí, en el Estandarte, siempre le dedicamos un espacio a la carga. Hoy, junto a Rafael Guirado Aguilar, viene un representante de la carga gaditana, al igual que hace 2 o 3 semanas, si no recuerdo mal, vino uno de la jerezana para hablar de los cambios que también atañen fuera de nuestra ciudad, de San Fernando. Así que quiero agradecer a Rafael Guirado Aguilar su presencia. ¿Qué tal, Rafa? Buenas noches, Ángel. Me alegro mucho de verte. Muchas gracias. Y a Paco Coto. Buenas noches y muchas gracias por haberme invitado. A ti por venir, por supuesto. Muchísimas gracias por estar aquí en Isla. Pues nada, Paco, lo dicho, bienvenido, muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación y bueno, ya hemos hablado un poquito de más o menos el tema en el que íbamos a tratar hoy, ¿no? Como bien ha dicho Ángel, hace una semana nos acompañó Eduardo Salazar, capataz jerezano y hermano mayor de la Hermandad de la Viga del Lunes Santo, y la intención era pues hacer un programa con la misma dinámica que mantuvimos con Eduardo ese día, es decir, vamos a ver o vamos a intentar analizar un poco qué está pasando en el mundo de la gente de abajo, como a mí me gusta llamarlo, ¿no? Entonces analizamos en ese día el tema de cómo está transcurriendo y los problemas que se está viendo y los cambios o la evolución, como se está también llamando a la carga en Jerez, y ahora pues nos gustaría que Paco Coto nos explicase un poquito esos cambios que se están produciendo, si están siendo aceptados por el cofrade gaditano o no, es decir, o inclusive podríamos hablar de no una evolución, sino una innovación, porque se están cambiando cosas que no son locales o autóctonas de Cádiz, ¿no? Entonces, en este caso, ¿estás de acuerdo o por lo menos nos puedes manifestar tu opinión con respecto a estos cambios que se están produciendo en la carga de Cádiz? ¿Lo podemos considerar una evolución, Paco? Yo considero personalmente que es normal que todo en esta vida vaya evolucionando dentro de unos cánones determinados para cada ciudad, no simplemente por tradición, sino porque se ha hecho así. Porque yo siempre he pensado que cuando cuentan el tema de la carga es aquí por esta razón, en estas ciudades porque descargaban de los muelles madera, aquí descargaban grano, en San Fernando con el tema de ir a la salina, los barcos de arena, todo eso. Y yo siempre he pensado que es un tema de orografía, es decir, la carga primitiva, en mi opinión, sería la carga natural, que es a un solo hombro, como procedente de Málaga, ¿vale? Y entonces en Cádiz, de alguna manera, también pasa. Yo recuerdo cuando la magna que se realizó en Cádiz para despedir a don Antonio Ceballos, que entonces yo me movía más en el mundo de la Semana Santa y bueno, había capataces de fuera, de Alcalá y tal, que cargan a costal y decían, ¿aquí cómo podéis andar? Claro, las calles de Cádiz, por ejemplo, están hechas para una forma, es decir, las aguas están a los lados y las calles del centro tienen que ser medidas de forma que sean más bajos para que ese cuestión digamos abombada de las calles, hay calles que ya son más rectas y tal, pues pasa eso. El tema de Jerez, sean cóncavas en este caso en vez de convexas. Exactamente. Y entonces, bueno, yo creo que es por forma, porque la gente con el costal ya digo que decían que yo aquí, esto es dificilísimo de cargar aquí. Por eso yo pienso que en cada ciudad, en cada pueblo, las cosas son más que nada, la forma de carga es por orografía, ¿no? Por la forma de ser de las ciudades o cómo eran las ciudades entonces, ¿no? Está demostrado, por ejemplo, que en Jerez, ¿no? El Papi, que era un costalero en Sevilla, cuando viene a Jerez de nuevo a vivir, pues crea el costal, porque es mucho más cómodo para andar por Jerez que en sí mismo el costal, y crea pues la moría, ¿no? Y entonces yo por eso pienso que si tú vas mirando y vas investigando,
parece que el tema es más cuestión de orográfico, que otra cosa. Bueno, creo que ahí, me salió el ahí tema. abrimos un poquito un melón que no, porque entonces podríamos entrar en lo que sí está claro, y Paco, y eso yo creo que nadie nos lo puede discutir ni rebatir, es que todos venimos de una carga al hombro y de una parihuela. Sí, Es sí, decir, además aquí, hay creo que lo comentaba el otro día, un paño terliz que se llama, que es un paño de caza, de bordado, en la Catedral de Sevilla está expuesto, donde se ve el corpus de Sevilla cargados por canónigos a hombros. a hombro. Y bueno, de hecho, si la memoria no me falla, en un inventario de la Hermandad del Gran Poder constan las horquillas. Sí, las horquillas, pero las horquillas sabemos el origen es aguantar los pasos. Bueno. En Cáceres, por ejemplo, hay unas horquillas de madera en los pasos grandísimas, unas cosas que no hemos visto nunca, ¿no? Porque siguen descansando. Porque carecían de pata esas Claro. parihuelas, y entonces pues tenían que apoyar. Pero bueno, no nos vamos a salir No. del tema que nos traía hoy, ¿no? De la evolución que tú dices de Cádiz. De Cádiz, ¿no? Sí, yo recuerdo a Manuel Pájaro, un gran capataz de Cádiz, fallecido hace muchos años, y además de los clásicos, que me dijo una vez que en Cádiz, mientras existieran 4 palos longitudinales y horquillas, la carga no cambiaba. No peligraba. Puede evolucionar sobre eso, pero realmente en sí son los 4 palos de dentro y las horquillas por fuera, ¿no? No hay tal. Hay personas que quieren, para los pasos que están más lejos, imponer el costal, ¿no? Porque dicen que serían mucho más livianos. Se puede evolucionar sobre la carga de cuatro palos, evolucionar sobre eso y bueno, yo creo que estando a salvo esos 4 palos longitudinales y eso, pues no hay mayor historia. Bueno, estos cambios que se están produciendo y demás, ¿podríamos calificarlo como que son unos cambios que están dando pie a que se esté perdiendo el estilo propio y característico de Cádiz? Yo creo que no, Rafa. Yo creo que están intentando en una hermandad reflotarla, una hermandad que desapareció, que es la de San Pedro, en la iglesia de Santa Cruz, y que quieren hacerlo con costal. De principio hay un problema, que en sus orígenes esa cofradía, y según marcan en sus estatutos propios, es una cofradía eclesial, quiere decir formada por un sacerdote. Entonces los que están pretendiendo que eso evolucione dicen, lo primero es que no podéis montar la cofradía, porque todos tendrían que ser sacerdotes, se hizo para eso, precisamente. Bueno, es el segundo intento, ¿no? De sí, meter siempre son el costal, ¿no? Siempre son los mismos, pero en general en Cádiz te puedo decir que la gente cuando ven algo extraño o que pueda parecerse al costal, incluso en la forma de andar, ¿no? Es decir, que bueno, la forma de andar en Cádiz ha evolucionado muchísimo, pero yo recuerdo al principio de Ramón Velázquez y tal, pues bueno, las pitadas eran tremendas. Aquello fue un cisma. Sí, y la primera entrada de la Virgen de las Penas con Rocío en el palillero, volaron sillas porque iba cargado a 4 palos y las maniguetas por fuera también cargadas, ¿no? Y tú dices, bueno, pero la gente vio la forma de andar y ya la identificaron rápidamente con el tema del eso. Para eso yo creo que la gente de Cádiz es demasiado celosa, pero es verdad que habría que, tú imagínate que se montara una cofradía en Puntales, por ejemplo, ¿no? Que es lo más lejano que pueda existir en Cádiz. Pues sobre los 4 palos habría que buscar una forma, una solución, una manera de no cargarse el tema, ¿no? No es porque también tú hablas con costaleros en Sevilla y bueno, es que pesa menos el paso así o se lleva mejor, dice, tampoco es eso porque terminan igual de destrozados que pueden terminar aquí. Hombre, la verdad es que es una carga que a lo mejor sorprende al cofrade de a pie, sobre todo fuera de la localidad,
porque estamos hablando de una carga al hombro sin protección ninguna, con lo cual, digamos, la separación entre la carne, por decirlo así, del hombro y el palo es una camiseta, y en algunos casos ni eso, porque se la descubren el hombro con el que van cargando en ese momento. Entonces pueden considerar que es una cosa un poquito agresiva, ¿no? Pero bueno, es su forma. Es como el otro día creo que lo comentábamos, hablando de la carga de San Lucas, hablando del cincho. Yo creo que a muchos les pueden sorprender esas correas de cuero. Pero para mí es la mejor forma de carga, tanto para el que va debajo como para el capataz, porque no tienes que medir a la gente, tú llevas a tu gente de confianza en los puestos que consideres, eso por un lado, pero es muy perversa, quiere decir, tú quitas el cincho y no cargas. Sí, vas regulando la correa y no cargas. En función de tu necesidad. Pero verdaderamente de origen es lo más cómodo, en el sentido de que, bueno, al final el peso te va a caer, pero tú como capataz puedes poner a la gente en los sitios que tú crees. Sitios claves. Claro. O en función del tú tienes terreno. A número de confianza y lo tienes más cerca de la canastilla delantera. Bueno, Paco, y deberíamos de preocuparnos, vamos a hablar ahora mismo de una forma general, no nos centremos en Cádiz, por esa pérdida de esas posibles tradiciones a la hora, en este caso, de hablar de la carga. Es decir, introducción en modismos a nivel del martillo. Por ejemplo, yo no lo sé, lo desconozco, lo mismo, ¿en Cádiz se ha perdido el martillo tradicional o se está poniendo ya el llamador? Hay una cosa intermedia, hay mezcla, que es ¿no? hay un golpeador, por llamarlo de alguna forma, sí, que es lo que va pegado al paso, pero lo que es el martillo en sí no se pierde, sino se golpea sobre esto, por llamarlo, como es algo moderno, golpeador. No se me ocurre otro tema, ¿no? Pero no va unido como van en los pasos de Sevilla. Entonces, el martillo tradicional de Cádiz, que lleva el capataz en el bolsillo y demás, o lo lleva cogido a la muñeca, se pierda, por ejemplo, la música, digamos, autóctona, que se está importando música de otro sitio, a la hora de las maniobras, los capataces. Yo, es una cosa que me sorprende, vuelvo a decir lo mismo, el otro día lo decía también, a mí me sorprende que una carga tan autóctona y tan local, cuando llega la hora de mandar una vuelta, se mande como se manda en Sevilla. Sí, lo que pasa, bueno, los lenguajes son diferentes también en cada sitio, ¿no? Pero sí que es verdad que hay mucha gente que está mandando, la forma de mandar sea la de Sevilla. Es curioso que yo cuando los pasos que he sacado y tal, siempre la gente a mí me ha dicho que yo era el capataz, y es verdad, el que más lejos dirige, ¿no? Porque no doy voces. Ahora mismo tú escuchas, es que hay muchas cosas, ¿no? El martillo, por ejemplo, que es muy gracioso. Ahora hay 500 alrededor del paso y 500 llevan un martillo. Y tú dices que van a hacer un paso en mitad de la calle o algo, ¿para qué quieren? El martillo indica mando. Entonces el espejo que va delante lo que mira es quién lleva el martillo. Pero si hay ve 20 martillos, pues dice, ¿a quién le hago caso? Es decir, que es algo que se está perdiendo, ¿no? Parece que es más protagonismo, porque yo a mi segundo o lo que sea, pues le decía, llévalo tú, pero con un solo martillo. No cada uno un martillo, pero es que ahora te ves a todo el mundo alrededor con 2000 martillos. O sea, que ese equipo de capataces que se monta, que ahora si quieres también lo hablamos, que es una cosa importada, obviamente, porque no es una cosa autóctona de la zona, ¿cada uno va con un martillo entonces? Hay muchísimos, tú ves en YouTube y tal, y te das cuenta que hay, hombre, no 20 como te digo, pero sí, que sí, 4 o 5 capataces. Lo conforman 4 o 5, efectivamente. Y lleva, yo eso lo discuto mucho con Mauri, el hermano mayor del caído, y porque Mauri, en principio, que era capataz del caído,
pues tenía esa costumbre, llevaba a la gente alrededor y yo le decía, Mauri, que vaya a hacer un paso en mitad de la calle, que te lleváis las maderas ahí para hacerlo, ¿para qué quiere 4 martillos? Con uno vale. Y nada, y eso es algo que se está tomando. No sé si es por cuestión de protagonismo, ¿no? Entonces, eso, no lo sé. Bueno, en el caso este es raro, ¿no? Que tengan cada uno un martillo, pero todos estos elementos que se están introduciendo es la base para poder decir a boca llena, esto es la evolución de la carga en Cádiz. Sí, porque no es algo que evolucione tampoco demasiado. ¿O es una innovación? Pero estamos innovando. Hombre, lo que se ha copiado tampoco, pero bueno, los palios ya sabemos de dónde vienen y no podemos decir que sean propios, ¿no? Dice, son cosas copiadas, hombre, cosas que se pueden copiar, que van bien, que se analiza y van bien, pues bien, pero ya digo, y vuelvo a las palabras de Manolo Pájaro, que dice, mientras haya 4 palos longitudinales y las horquillas, esto sigue siendo lo mismo. ¿Qué quería decir? Que podemos hacer la maniobra como en Sevilla, hacer lo que tú quieras como en otros sitios, etcétera, etcétera. Yo sé que me voy a echar enemigos aquí en San Fernando, pero la carga de San Fernando es la más incómoda que existe, pero yo no creo que se tenga que perder, porque yo asistí cuando la pastora, que hubo aquella discusión de que si costal o la almohada y tal, y recuerdo que bueno, que se montó la de Dios en Cristo en la salida, acusaron a 4 chavales que no aparecían por ningún lado en ningún vídeo y tal, pero es algo que no se tiene por qué perder, ¿sí? Porque se va a perder ese tema. No, vamos a hacer el costal, dice el costal, ¿por qué? No le veo razón ninguna, se han sacado los pasos siempre aquí a almohadas, dice, pues muy bien, es cuestión de adaptarte. Para mí es la más incómoda, ¿eh? Para mí, de las formas de carga, resulta la más incómoda. ¿Y por qué la considera la más incómoda, Paco? Porque tienes que poner tu almohada para ti. Si tienes relevo, ya el tema, tienes que marcar, no vale la misma almohada, ¿no? Tienes que amarrarla de forma diferente, pierdes tiempo, no sé. Por eso, porque es algo que, digamos, es como... No, pero el relevo aquí en San Fernando no implica un cambio en la almohada, ni que cada uno vaya con su almohada. El problema, yo creo que donde podría radicar la postura o la más incómoda es por la posición del cargador debajo de la almohada. Claro. Es decir, estamos hablando de una posición forzada, no cómoda, puesto que el cargador va metido debajo de ese palo con esa almohada amarrada y ya barbilla la lleva pegada al pecho. No es una posición cómoda como puedes ir con una un costal, una molía, un costal o hablamos de la almohadilla de Puerto Real. Ajá. O hablamos de la carga al hombro. Entonces es una posición que la verdad que no es cómoda, pero hasta ahí, o sea, aquí el relevo no supone cambio de almohada. Sí supone que el que entre en esa almohada va a estar en una almohada que no es la suya, con lo cual ahí entran otra serie de atenuantes, ¿vale? Podemos hablar de tallas, podemos hablar de la posición en la que este hombre vaya colocado dentro del palo, inclusive podemos hablar de motivos higiénicos, por decirlo así. Pero ya eso sería otra historia. Si me permite una cosa que se me ha olvidado decirte, que en Cádiz sí se ha perdido del todo, es el pañuelo de seda que iba anudado de forma transversal y lo llevabas aquí en el hombro. Y actuaba de protector del hombro, de digamos, protector, ¿no? Te va a caer menos peso. Entre comillas. Pero lo que pasa es que no se pegaba el palo, ¿no? Entonces, no veía esos morados ahora mismo que existen y ensangrentados por el hecho de llevar el pañuelo, ¿no? Y es algo que se ha perdido, pero definitivamente, vamos. Aquí existía ese pañuelo, pero en el cuello. Claro. Lo llevaba, lo recuerdo de mucha gente y hoy día hay gente que todavía conserva. Hablamos entonces un poquito de nuestras raíces, ¿no? De
de esos elementos que utilizábamos antiguamente y demás. Pero a mí me gustaría saber cómo llega Paco Coto al mundo de la carga y al mundo del martillo concretamente. Bueno, yo incluso antes de llegar a la carga, yo recuerdo de pequeño con un primo que se llama exactamente igual que él, Lorenzo Alonso de la Sierra, porque además tanto uno como otro vivíamos pegados y bueno, y nos cofrademente luego nos hemos criado en San Lorenzo. Yo con el primo de Lorenzo pues nos íbamos, siendo niños, nos íbamos a meter debajo de los pasos como podíamos, ¿no? Y el paso antiguo del Perdón, pues nos metíamos debajo y esperábamos que saliera Salud y Medinaceli y tal, escuchábamos los nombramientos y nos metíamos allí al final, ¿no? Como se cobraban las cuadrillas, entonces cobraban y por la gente que va debajo siempre iban menos, pues a lo mejor alguien entraba y decía, aquí hay 2 niños y déjalo, porque así cobraban como si llevaran 2 más, ¿no? Y ese me inicio de la carga. Luego posteriormente, pues ya cuando llegas a una cierta edad, aunque yo he sido cofrade siempre anteriormente y tal, de muy pequeño, pero cuando pues con 17 años así ya yo soy de la Archicofradía del Pilar, del Cristo de las Penas, y no sé si tú sabes, llevo 13 años saliendo a ruedas por aquellos que lo dejaron tirados los cargadores en mitad de la Plaza San Antonio. Y se montó una cuadrilla, yo entré en esa cuadrilla, fui a pedir de entrar como era hermano, y luego Ramón Velázquez estaba haciendo una cuadrilla para afligidos. Y como son de la misma parroquia, pues aproveché y ya también me metí ahí. Ese mismo año tuve yo el accidente de moto de venir de cenar de la cofradía de afligidos, y ya Ramón dijo, bueno, pues a partir del año que viene te vienes conmigo detrás de segundo. Y nos hemos llevado haciendo equipo, yo qué sé, muchísimos años. Ya luego empezaron a salirme cosas a mí por que me llamaban y tal, y ya pues fuimos un poco más separados, cada uno por un sitio. Y a partir de ahí, bueno, pues yo he sacado con Ramón la Virgen de las Penas, he sacado Afligidos, luego he sacado la Virgen de las Lágrimas de Columna, luego he sacado la Virgen de la Victoria, que me llevé muchísimos años, y estoy, hombre, sobre todo muy orgulloso porque muchísimos capataces en Cádiz, incluso la gente que todavía quedan allí, dice, no es lo mismo porque en aquella época éramos una familia, ¿no?, en Victoria. Luego de Victoria también un año nos tocó en sorteo sacar la patrona en Corpus y no se dio fondo en todo el recorrido, fueron 3 horas y media porque descubrimos el día anterior de llevar la Virgen a la catedral, que en el centro, aunque tú pusieras a la gente muy bien y la colocaras, pero en el centro quedaba un hueco. Y dijimos, por aquí aprovechamos para hacer los cambios vamos a intentarlo, se cambian de hombro por aquí debajo y nos vamos quietos en el sitio, y bueno, y empezaba a cambiarse de unos a otros. Entonces el paso no se bajó en 3 horas y media. Yo recuerdo que entonces tocaba la banda de aquí de Marina, venía. La infantería de Marina, ¿no? Sí, la infantería, y recuerdo que viene el director con los labios reventados y me dice, ¿tú vas a dar un descanso a los chavales? Digo, aquí a los tuyos, a los míos, porque iba el pobre ensangrentado. Me supongo que los demás decían, si esta gente lo paran, nosotros no paramos tampoco. Y bueno, y ya, sobre todo eso, sobre todo Victoria y luego Lágrimas de Piedad, que vinieron a buscarme. Yo no me ofrecí, es el último paso de palio que se entronizó en Cádiz, y este año hace 30 años justo de que se cumplen de esa salida. Y por ahí yo siempre he estado muy pegado a las cofradías, y ya luego, bueno, pues he estudiado. Lo que te iba a decir, por tu actividad laboral, también, ¿no?, has estado vinculado al tema de hermandades.
Sí, y cofradías. Sí, yo he formado parte de la Junta de Expiración, por ejemplo, y he formado parte del Consejo de Hermandades y Cofradías cuando estaba el difunto Evelio, y bueno, y yo aparte pues me dedico a mis temas a mí me gusta estudiar y recabar y buscar información y bueno, y ver las cosas como son, me atrae mucho. A cualquier abogado yo estoy seguro de que le atrae mucho el derecho de las hermandades y cofradías por una razón muy sencilla, porque es el único ente en el mundo que tiene dos personalidades. Tiene la personalidad jurídica civil y la personalidad canónica, con lo cual hay un cierto enfrentamiento entre el derecho civil y el derecho canónico, ver qué parte corresponde a qué parte. Y entonces, pues, por ahí te atrae más. Yo este año estoy estudiando Derecho Matrimonial Canónico y no me hace demasiada, no me tira tanto. Voy a sacarlo porque lo voy a sacar, pero ya está, pero no es algo que me atraiga tanto. Y luego también eso, pues me saqué el título universitario de experto en jurídico en Derecho de Hermandades y Cofradías y Gestión, y soy el único de la diócesis que lo tiene porque lo hice en la Universidad de Málaga con Paloma Saborido, que es la delegada del Vaticano y que la única mujer que existe en la comisión del jubileo circular. Y Paloma montó un máster, en principio era un máster en sí mismo, pero la gente, los estudiantes de la universidad protestaron porque dijeron que ellos querían entrar, claro, no habían terminado la carrera o lo que fuera, pues no podían. Y alguna gente de las juntas y eso que quisieron entrar, ¿no? Y se hizo un título universitario que al fin y al cabo es un máster. Bueno, pues estamos hablando que Paco Coto tiene esa vinculación, aparte del mundo de abajo y del martillo en sí, como esa vinculación a las hermandades o te da pie a que puedas pensar, y me gustaría además conocer tu opinión, ¿crees que las hermandades o las juntas de gobierno en este caso se están involucrando más hoy en día en ciertos temas que hasta entonces no se habían tocado? El tema de caridad, que yo creo que es casi lo más importante uno de los fines más importantes, si no el más importante, en el que deben implicarse las hermandades y cofradías. Pero es verdad que se está haciendo más labor en ese aspecto. Pero también hay un tema que, bueno, el Consejo recauda de las cofradías, el Obispado recauda de las cofradías, y dice, de esa manera tampoco las hermandades puedan hacer unos presupuestos tremendos en el tema de caridad. Sí, pero no me refiero a digamos, vamos a ver, la función básica de las hermandades las conocemos, la Junta de Gobierno lo que tiene que hacer es poner en práctica eso, pero me refiero en el caso de, por ejemplo, del tema que nos atañe, el tema de la carga. ¿Crees que hoy en día las juntas de gobierno se están involucrando y se están metiendo más en el tema, por ejemplo, de la carga? ¿O en el tema de la música? ¿En el tema de... miran otros aspectos, a lo mejor un poco más que a una formación, que a una caridad, que a una vocalía de juventud? Sí, pero el tema es, creo que lo comentábamos ahí fuera, el tema también es que estamos mirando del paso para abajo, ¿vale? Yo soy cargador y soy capataz y decir esto pues cuesta trabajo, ¿no? Pero incluso si buscas vídeos por internet y tal, te das cuenta de que están enfocando el que saca imágenes de la canastilla para abajo. Y tú dices, bueno, ¿y lo que va arriba? ¿Qué es lo importante? Pues no, y yo creo que además las juntas de gobierno están cada día más montadas por cargadores, con lo cual se está dando mucha importancia, demasiada, al tema de la carga. Y estamos inventándonos mucho, las juntas de gobierno o lo que sea, muchas salidas extraordinarias, ¿no?
15 años el paso de la Virgen se dio contra la esquina de ahí, vamos a celebrarlo, ¿no? Y vamos a sacar el paso a la calle. Y dice, hombre, tampoco tenemos un motivo, ¿no? Sí. Yo creo que hay demasiadas, pero no solo aquí en Cádiz, en San Fernando y tal, sino incluso en Sevilla tienen los mismos problemas, ¿eh? En Málaga están exactamente igual. Cada día el tema es que la carga tiene demasiada importancia, a mi forma de ver, ¿eh? ¿Quién le da esa importancia, Paco? Porque aquí la importancia es que los cargadores votan exactamente igual que tú y que yo. Pero que vamos a ver, yo lo que quiero llegar es ¿quién da esa importancia al cargador? Porque dicen que el cargador ha retomado o ha tomado una posición, una postura, o como quieras llamarlo, con respecto a India, coge un protagonismo que no es el protagonismo habitual de la gente de abajo. Pero ¿quién le ha dado ese protagonismo? Porque yo creo que ese protagonismo no lo hace el cargador, no lo hace el capataz. Pero son los propios cargadores en sí mismos, las propias cuadrillas, ¿vale? Porque de alguna manera hay hermandades que obligan a que los que carguen sean hermanos y llega un momento en que son más que otra gente que voten. Claro, pero tú mismo lo acabas de decir, es la misma hermandad, ¿no? Claro. Es la misma hermandad la que te da pie a que tengas ese protagonismo. Claro. Si tú coges y no te inmiscuyes en el mundo de la gente de abajo, ese cargador, en el momento en que ese cargador o ese capataz, digamos, saque los pies del tiesto. Sí, pero si está respaldado por los hermanos, que son la mayoría cargadores, pues ya yo creo que ahí ya tenemos un tope, ¿no? ¿Eso da pie entonces, o piensas o crees tú que puede dar pie a que, como ya está pasando, porque en Jerez ya ha pasado, volvamos a las cuadrillas asalariadas? Yo creo que sí. Yo creo que se va a volver a ese tema. Que antes o después lo veremos. Yo no creo que vayan a tardar demasiado. En Jerez, por lo menos, que yo sepa, ya hay una. Sí. Y no sé si ese movimiento se está extendiendo. Bueno, Jerez siempre ha tenido problemas de carga, ¿eh? Siempre ha tenido problemas de carga, excepto en estas épocas de Martín o Andrés Cañada o lo que sea, que sí han dado como más protagonismo al tema de la carga y no ha habido ese problema. Pero Jerez siempre, su propia idiosincrasia, les ha dado que faltaran cargadores. Yo, estando sacando pasos, siendo capataz, a mí me han ofrecido en Jerez sacar un paso, y es por eso, porque la gente prefiere ir fuera de penitente, costalero, lo que tú quieras, a ir debajo de un paso. Eso sí se da en Jerez, ¿no? Pero de todas maneras yo creo que sí, que antes o después en el resto de cuadrillas se va a ver otra vez los asalariados, seguro. Yo creo que sí, pero bueno, veremos qué es lo que pasa, ¿no? Veremos qué es lo que pasa. Obviamente estamos hablando de un problema, porque puede ser un problema, la verdad. El momento que tú traigas una cuadrilla asalariada, y voy a poner un símil, aquí hay una cuadrilla de San Fernando que lleva unos años cargando en la ciudad de Ceuta, carga el Viernes Santo, y este año ya esta cuadrilla saca los dos pasos de esta hermandad de Ceuta, que es la hermandad del Cristo de la Expiración. Ellos te pagan el viaje, ellos te pagan la manutención, te pagan la estancia, pero te limitan. Si tú pretendes ir con la cuadrilla doblada, ya la misma hermandad te va a decir: escucha, yo tengo dinero para coger otra, sí. Para pagar, si son 35 hombres, tengo dinero para pagarte a 50, no te puedo pagar 70. Ya. Si eso lo trasladamos a hoy en día aquí, yo creo que tú, como capataz, te vas a presentar una hermandad con, mira, que yo llevo la cuadrilla doblada con pico y me cuelo con 100 hombres. Pero la hermandad no va a tener dinero para pagar a 100 hombres, ¿eh? Pero yo creo que aquí es al contrario, es decir, los cargadores pagan. Sí. Y las hermandades a veces, porque le pongan... Yo recuerdo cuando yo saqué la Virgen de la Lágrima bajo palio, que te digo que yo no me ofrecí, vinieron a buscarme, y Paco Molina, entonces hermano mayor, me dice:
Cuando termine la Semana Santa te voy a enseñar unas cosas. Y lo que me enseñó eran cartas ofreciendo dinero por sacar a la Virgen. Estamos hablando de hace 30 años, 500.000 pesetas, que eran pesetas entonces, son muchas pesetas. Y las hermandades, si tú vas con un dinero debajo del brazo, les da igual que vaya mejor, peor o... Paco, yo eso lo he visto aquí en la isla también. Te pago por eso te pago flores. Eso es así, ¿no? Eso es así. Pero a mí lo que me asusta como católico, como cofrade, es que se esté perdiendo lo que va arriba. Víctor Rayo decía en Semana Santa en Sevilla, decía un día que el problema es que los hermanos ya dicen, vamos a ir a ver a tal banda en tal esquina que toca no sé qué, que toca tal marcha, ¿no? Dice, pero detrás de qué hermandad, nadie lo sabe, lo que interesa es la banda y lo que van a tocar, ¿no? Es decir, que estamos perdiendo un poco el norte de lo que tenemos arriba. También la Iglesia tiene culpa, quiere decir, el Código Canónico del año 83, donde se meten las hermandades y cofradías en un saco, un saco allí de sastre, con las asociaciones públicas y privadas, y entonces las cofradías no tienen una legislación propia. En el Código del 17 está mucho mejor, tenía sus propios capítulos las hermandades. Ojo que en Roma se utiliza bastante el Código del 17, aunque esté derogado, pero se utiliza mucho porque es mucho más amplio. Es mucho más amplio el tema de las cofradías que en el código de ahora, ¿no? Más específico también. Claro, ¿no? es que tú estás ahí con asociaciones públicas, dice, bueno, y una más, ¿no? Como puede ser Cáritas, dice, estoy en el mismo saco que Cáritas, dice, pero es que no tiene nada que ver. Yo no sé por qué en el Concilio Vaticano II pues no le harían demasiado caso a las cofradías, los que tenían que hacer el código nuevo. Y bueno, y se quedó ahí todo metido en el mismo saco. Bueno, pues yo creo que hemos intentado hablar un poquito de la situación que nos encontramos en la localidad vecina de Cádiz. Hemos analizado en su momento también Jerez y creo que pues es una cosa que se está extendiendo, esos problemas con esas evoluciones o innovaciones, por otro lado, como hemos dicho. Pues simplemente, Paco, agradecer tu presencia aquí hoy. Agradecer a vosotros, no hemos ampliado tanto el tema de Cádiz, hemos hablado más generalista, pero bueno, por lo menos yo creo que veamos que el problema no es en San Fernando, no es en Cádiz, sino que es un problema que va abarcando por todos sitios, ¿no? Así que, y ya te digo, y resumiendo con el tema de la carga, en Cádiz no va a evolucionar demasiado mientras siga existiendo esos 4 palos longitudinales y las maniguetas, vamos. Mientras exista eso, pues puede evolucionar. Decía don Manuel Pájaro, ¿no? Exactamente, y tú dices, bueno, en los palios, en Cádiz, está como aquel que dice todo inventado. La forma de andar, no sé qué, está inventado. Dice, pero ¿por qué nadie no entra en los pasos de misterio? No solamente en el paso de un misterio, sino en los crucificados. Dice, es que el crucificado no puede andar para atrás. Dice, bueno, ¿por qué? Vamos a intentarlo, ¿no? Vamos a intentar innovar en ese aspecto. Y bueno, y en los misterios menos sentencia, poco más que haya que tampoco es una evolución tremenda. Pero que los cambios van a llegar tarde o temprano, Paco. Ya se está viendo en Málaga en los tronos andando con cambios, ¿eh? Y a un compás que no es el habitual de la carga de Málaga. Y gustará más, gustará menos, se aceptará más, se aceptará menos, pero esos cambios están llegando. Ya. No, sí, tendrán que llegar por otros sitios. Muy bien, pues nada, Paco, muchísimas dicho. Gracias, muchísimas Ángel. Gracias. Y Ángel, muchas gracias. Sí, muchas gracias por estar aquí, Paco. Ha sido un placer escucharte. Eres un auténtico entendido también también de derecho, como has comentado, un placer, vamos. Tu casa va lo que necesites y aquí estamos. Por si quieres venir otro día a charlar, pues vamos, más que bien recibido.
Y nosotros que continuamos con estandarte, que hay muchas cosas de las que seguir hablando.